Bendito es el nombre del Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Damos gracias al Señor porque en Él tenemos tanta bendición. Nos da la dicha y el privilegio de poder adorarle y reconocerle con nuestros cantos, reconocer su grandeza, su poder, su obra. Y ahora tenemos su palabra. Sí, recuerdan ustedes que tenemos nuestra escuela nocturna ahora hoy. ¿Y todos trajeron su consejero? ¿Sí trajeron sus consejeros? Enséñenmelo, presúmanme su consejero. Y si no lo trajeron, pues nuestro hermano Roberto está dispuestísimo a venderle su consejero allá en la parte de atrás. Así levanten su consejero. Vayan entonces allá atrás lo que se les olvidó. Gracias a Dios que se les olvidó, porque todavía hay y hay que acabárselos. Así que vayan allá atrás. Y aunque dice la Escritura, no debáis nada a nadie, pero pues dígale, hermano, se lo voy a pagar al rato al terminar la escuela nocturna con la ayuda del Señor. Así que si alguien no tiene su consejero, pues vaya allá atrás con la ayuda del Señor. Y vamos a continuar, amados hermanos, vamos a continuar con la ayuda del Señor. Estamos nosotros considerando la actitud de despedida de un pastor a la iglesia. Y ya nosotros consideramos la primera lección de esa actitud, que es pedir oraciones. Y eso es lo que hacemos, hermanos. Y siempre decimos sus oraciones, hermanos, sus oraciones, por favor, porque hay momentos, hermanos, bastante difíciles y pasamos situaciones complicadas, pero también sabemos que la iglesia está orando por nosotros. Gracias al Señor. Otra actitud de despedida de un pastor a la iglesia: manifestar sus buenos deseos. Y ya lo vimos en la mañana, escuela dominical. Y ahora tenemos nosotros la siguiente lección, que es exponer una petición. Pero vamos a leer la palabra, Hebreos capítulo 13. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor, Hebreos capítulo 13. Si ya todos tienen su Biblia, su consejero en mano, con la ayuda de Dios, vamos a leer el versículo 22. El versículo 22 con la ayuda del Señor, y así vamos a orar pidiendo a Dios su bendición. Bueno, para entrar en contexto, vamos a leer desde el 18, que desde ahí tenemos nuestro tema, la actitud de despedida de un pastor a la iglesia. Desde el versículo 18 y leemos hasta el 22. Y dice así, ya lo tiene, Hebreos 13, 18 al 22. Vamos a leer la palabra del Señor. Y dice la Escritura así: orad por nosotros, porque confiamos que tenemos buena conciencia, deseando conversar bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo sea más presto restituido. Y el Dios de paz, que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del testamento eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Empero os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, porque os he escrito en breve. Vamos a orar. Padre bendito, en esta preciosa ya noche, Señor, nos acercamos a ti dándote gracias, porque tenemos tu bendición, Señor, en nuestra vida.
tenemos la dicha de estar en tu presencia, tenemos la dicha de alabarte, tenemos la dicha de venir delante de ti en oración y ahora la bendición de meditar en tu palabra. Habla nuestras vidas, Señor, habla nuestros corazones. Aquí estamos, Señor, necesitados de ti. Permite que todos seamos edificados, que todos seamos bendecidos con tu palabra gloriosa. Muchas gracias, Señor, porque sabemos que tú haces más de lo que te pedimos. Mi vida está en tus manos. Ayúdame a comunicar tu palabra, lo que tu iglesia necesita, Señor, y que sean confortados, fortalecidos, animados, consolados, Señor amado. Gracias, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros, sabiendo que haces más. En tus manos preciosas nos dejamos y nos abandonamos por Cristo nuestro bendito Salvador. Te lo he rogado, mi buen Dios. Amén. Amén. Ocupen su lugar, amados hermanos. Tenemos nosotros nuestro expositor doctrinal pentecostés, lección 886. Y tenemos un tema general, lo decimos todos unidos, el tema general, y dice la doctrina de los apóstoles. Una vez más lo decimos, la doctrina de los apóstoles. El tema del mes, ¿cómo dice? Actitud de despedida de un pastor a la iglesia. Y bueno, ya son las palabras finales que el escritor de esta epístola a los hebreos está pues dirigiendo a los hebreos y los está animando y bueno, ya está cerrando esta carta. Tenemos también nosotros el título de nuestra lección de hoy. El título de nuestra lección dice, exponer una petición. Texto áureo, dice, resta pues, hermano, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros, de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo. Primera Tesalonicenses 4:1. Una vez más. Resta pues, hermano, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros, de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo. Primera Tesalonicenses 4:1. Ese era el deseo del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica. Y su deseo era que ellos anduvieran como lo que son cristianos. Por eso dice, como os conviene andar, así. El mismo apóstol Pablo, en otra de sus cartas, él escribía, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y aquí está, amados hermanos, marcando a la iglesia en Tesalónica y les dice que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros, de cómo os conviene andar. No solo eso, sino también agradar ¿a quién? A Dios. Hermano, esto es importante. Nuestra vida está para agradar a Dios. Es para hacerle agradable a Él. Y les dice, y así vayáis creciendo, porque la iglesia tiene que crecer así. Tiene que crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo. Tiene que crecer en madurez. La iglesia, amados hermanos, tiene que ir creciendo. Y entonces uno dice, en número sí, también en número, pero tiene que crecer en madurez. Ahora, la verdad práctica nos dice, lo más importante de toda la palabra de Dios
que el cristiano escuche en su vida es que la reciba y ¿qué? Y obedezca. Así, la reciba y obedezca. Ahora, tenemos nuestra introducción. San Pedro se despide en su segunda carta deseando el crecimiento de la iglesia. Uno lo puede ver ahí, amados hermanos, cómo el apóstol Pedro deseaba que la iglesia fuera creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando él se está despidiendo, él pone eso, ahí lo deja marcado. Pero también San Juan, el apóstol Juan, en su primera carta, aconsejándoles que se guarden de los ídolos. Así se despide de la iglesia, que se guarden de los ídolos. Y ahí queda la enseñanza. No solamente él, sino también en San Judas, deseando que se conserven en el amor de Dios. Y lo que hace el escritor de Hebreos al despedirse es exponer una petición. Así, cada uno de los siervos de Dios, al cerrar sus cartas, al cerrar sus epístolas, ellos se despiden y dejan ahí una marca, una enseñanza a la iglesia para que ésta la tenga presente. Ahora, aquí el escritor de la epístola a los Hebreos, él expone una petición, número 1, y lo hace expresándola con súplica. Así, le habla a la iglesia y lo hace expresándola con súplica. Una petición es una solicitud verbal o escrita que se caracteriza por ser urgente y por la necesidad de que sea tomada en cuenta. Y entonces él escribe, empero. Este adverbio puede traducirse como sin embargo, o sea, que a todo lo dicho en la carta tenía algo más que agregar. Se trataba de una petición hacia ellos, quienes en ese momento leían o escuchaban la lectura de esta escritura. Tan importante era que se las expresa con un acento ¿de qué? De súplica. Así, con un acento de súplica. Por eso es que dice, amados hermanos, dice, empero os ruego que, hermanos. Fíjese, empero os ruego, hermanos. Esta expresión quiere decir que el remitente estaba anhelando que los hermanos recibieran y abrazaran todo lo que se les había enseñado y explicado a lo largo de la carta. ¿Ha escuchado usted esa frase que dice? Yo digo que usted la ha escuchado. Esa frase que dice, por un oído le entró. Ya ve que sí se la sabe. El apóstol, el escritor de Hebreos, ¿quería eso? No. Él estaba llegando ya al final de la epístola a los Hebreos, pero no quería que los hebreos cristianos olvidaran cada una de esas enseñanzas y dijeran, bueno, por un oído les entró y por otros les salió. Siguen viviendo igual. Ni maduraron, ni crecieron, ni les interesó. Olvidaron todas las enseñanzas. Y su estado espiritual es el mismo. Por eso, sí, alguno dice peor, y luego sí es una realidad. Por eso aquí hay, hermanos, por eso aquí hay un ruego. Por eso aquí hay una súplica. En esta última llamada hay un ruego, hay una súplica. Entonces, amados hermanos, él lo que quería es que ellos lo tuvieran presente siempre. Viéndolo bien,
Eso es lo que cada pastor quisiera de la iglesia, que oiga la palabra de Dios y la reciba para que crezca en fe, en obediencia, y sea la palabra de Dios la que lo transforme. Y eso es una realidad, amados hermanos, ya que es la única que tiene la capacidad de hacer esto en el hombre. ¿Quién? La palabra. Es la que transforma, amados hermanos. Por eso el apóstol Pedro, primera de San Pedro 1:23, nosotros leemos y dice la Escritura, si vamos a leerlo, vamos a buscar primera de San Pedro capítulo 1, versículo 23. Y que dice la Escritura, si lea conmigo, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Mire, amados hermanos, el poder glorioso de la palabra para dar vida, para transformar a alguien que estaba muerto y darle ¿qué? Y darle vida. Por eso es que está diciendo, siendo renacido. Esto es nacer de nuevo, esto es engendrar. Y nadie más lo puede hacer sino Dios por medio de su palabra gloriosa. Por eso es que está diciendo, siendo renacido, no de semilla, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que ¿qué? Así que vive, la palabra de Dios que tiene vida y que permanece para siempre. Ahora, una vez, amados hermanos, que nosotros tenemos vida por la palabra, nosotros tenemos que comer la palabra. Y eso es lo que estaba diciendo el escritor. Por favor, les ruego hermanos, es una súplica, no olviden todo lo que él ya había presentado en toda la epístola a los hebreos. Primera a los Corintios, el apóstol Pablo, vamos a leerlo. Segunda a los Corintios, en el capítulo 3, dice la Escritura de la siguiente manera. Segunda a los Corintios, capítulo 3, en el versículo 18, dice la palabra. Leamos, segunda a los Corintios 3:18, el apóstol Pablo escribiéndole a ellos dice así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. En el contexto nosotros estamos viendo que el apóstol Pablo hablaba del pueblo de Israel y que ellos tenían un velo. Pero nosotros, él ya dice aquí, por tanto nosotros, todos, fíjese, los que ya hemos creído en Cristo, mirando ya no a través de un velo. Porque ellos miran a través de un velo, todavía no, Cristo no ha nacido en ellos. Mirando a cara descubierta, fíjese, como en un espejo, la gloria del Señor. Hermano, ¿qué es ese espejo? Ese espejo es el Evangelio. Y Cristo es el Evangelio. Y es en el Evangelio donde vemos que la gloria del Señor. Fíjese, porque estamos viendo esto que el apóstol Pablo, a quien se le atribuye la epístola a los hebreos, hace un ruego, hace una súplica a los hebreos para que no olviden la palabra, porque por ella es que van a ser transformados. Por el glorioso evangelio. Es que por más que quiero ser diferente, llega a decir alguno, no puedo, no avanzo. Necesitas mirarte en el espejo del Evangelio. Por eso es que nos está diciendo, mirando a cara descubierta como
un espejo, como en un espejo, es ahí donde vemos la gloria del Señor. Cuando nosotros vemos la gloria, fíjese, uno puede leer la Escritura y no ver la gloria del Señor. ¿Qué va a pasar en su vida? Nada. Usted puede escuchar el Evangelio, pero uno tiene que contemplar la gloria de Dios aquí en el Evangelio. Por eso nos está diciendo, como en un espejo la gloria del Señor, viene el resultado. Somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza. ¿Qué semejanza? Pues la que vimos ahí en el espejo. ¿Qué es lo que vimos? La gloria de Cristo, a Cristo. Somos transformados cada día a la imagen gloriosa de Cristo el Señor. ¿Y quién es el que hace esa obra? Pues dice, somos transformados de gloria en la misma semejanza, como por el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo de Dios trabajando en nuestra vida para que nosotros podamos parecernos cada día más a Cristo el Señor. Y aquí está ese ruego. Otra vez, regresamos a Hebreos. Aquí está ese ruego. Y en palabras sencillísimas, Hebreos, que esta palabra no les entre por un oído y les salga por el otro. Por favor, se los ruego, se los pido, por favor. Hay un ruego aquí, amados hermanos, para que ellos pudieran tener presente la palabra del Señor. Reitero, viéndolo bien, eso es lo que cada pastor quisiera también de la iglesia, que oiga la palabra de Dios y la reciba, para que crezcan en fe, en obediencia, y sea la palabra de Dios la que los transforme, ya que es la única que tiene la capacidad de hacer esto en el hombre. Lo que les había escrito eran enseñanzas derivadas de un conocimiento sólido del Antiguo Testamento, y finalmente todo estaba plasmado en la carta para su provecho y crecimiento espiritual. Al igual que todas las cartas y libros de la Biblia, para el cristiano de hoy, en aquel tiempo enviar y recibir cartas era el medio de comunicación más común, de tal manera que la palabra de Dios incluye varias cartas solo de San Pablo y algunas más escritas por otros hombres de Dios. Debido a su importancia, esas cartas muchas veces tenían que circular de congregación en congregación para ser leída a todos, porque ellos no tenían la bendición que tenemos nosotros de tener ¿qué? Una Biblia. Ahora ya hasta la tiene electrónica y le da pereza traer la palabra y dice, total, la traigo electrónica. ¿Aquí en dónde? En el celular. No, traiga su Biblia, es una bendición, es una riqueza. Entonces tenemos nosotros, Colosenses 4:16, dice la palabra de la siguiente manera. Dice así, amados hermanos, dice, un segundo, Colosenses 4:16. Y cuando esta carta fuere leída entre vosotros, haced que también sea leída en la iglesia de los laodicenses, y la de Laodicea, que la leáis también vosotros. Entonces los laodicenses iban a enviar a los de Colosas, y los de Colosas iban a enviar ¿a dónde? A los laodicenses, para que todos pudieran escuchar a los de Colosas, y los de Colosas iban a enviar ¿a dónde? A los laodicenses, para que todos pudieran cartas de la primera Tesalonicenses también. Conjuro por el Señor que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. Hermanos, para la iglesia era una bendición cuando llegaba una carta.
Y todos escuchaban, qué bendición tan grande, pero no tenían la bendición que nosotros tenemos. Por eso es que él, amados hermanos, los llevaba a la reflexión de recibir, de poner atención, de poner en práctica lo que él ya había escrito a los hebreos en esta epístola a los hebreos. Tenemos también actitud de despedida de un pastor a la iglesia, exponer una petición. Y ya vemos que lo hace con súplica debido a su importancia. La palabra es importantísima, amados hermanos. 2, que soporten la exhortación. Dice así, que soportéis la palabra de exhortación. Toda esta carta era un sermón que estaba siendo predicado a la iglesia por escrito. Un sermón que por momentos tomaba diferentes matices, ya que a lo largo de la exposición se tocaron diferentes puntos necesarios, pero que en esencia contenía la verdad absoluta de Dios, de tal manera que se les pide que soporten esta palabra, que es mencionada como palabra de exhortación. Soportar significa resistir, aguantar. ¿Qué es lo que tenían que soportar? Pues la palabra de exhortación, la cual ya estaba dada en toda la carta, con la finalidad de provocar en los receptores un cambio en su estado espiritual actual, firmeza en la doctrina y un claro entendimiento de que todo lo realizado en el Antiguo Testamento solo era la sombra de la verdad que es Jesucristo. En esta, como en todas las demás cartas, se proporciona información sobre cómo deben conducirse los hermanos en la iglesia y advertencia contra falsas enseñanzas y prácticas. 1 Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. Vamos a leerlo. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice así: esto te escribo con esperanza que iré presto a ti. Y si no fuere tan presto, para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Damos la gloria al Señor. Hermano, mire, ¿cómo le escribe a Timoteo? Porque estamos nosotros viendo esto, amados hermanos. Cada una de las cartas tenía un propósito, por eso le dice: esto te escribo con esperanza que iré presto a ti. Pero no siempre hay posibilidades. Hay situaciones muchas veces que atender. Por eso dice: y si no fuere tan presto, ahí está la carta. ¿Para qué? Para que sepas cómo te conviene conversar. ¿Dónde? En la casa de Dios. ¿Quién es la casa de Dios? Fíjese que es la iglesia del Dios vivo. Es usted, cada creyente, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Eso es glorioso. ¿Se da cuenta? Qué bendición tan grande. Ahora, algunas de las exhortaciones en la carta a los hebreos son no ir a la deriva, porque había hecho muchas exhortaciones, amados hermanos, y nosotros lo recordamos porque ya estudiamos la epístola a los hebreos. Y entonces aquí en Hebreos 2.1, vamos a recordar nada más algunas de ellas. Y dice así, algunas exhortaciones
Eso que les estaba diciendo con ruego y súplica, que no las olvidaran, que no las olvidaran, que no las tomaran en poco, en el cuidado. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo habla a los romanos? En el cuidado no perezoso, es decir, en lo que requiere diligencia, atiéndanlo por favor. Y aquí tenemos una exhortación, lo leemos, dice: por tanto, es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. Hermano, esto debe estar presente en nuestra mente y en nuestro corazón. Y le está hablando a los hermanos hebreos. Ustedes saben que ellos estaban padeciendo, ellos estaban siendo perseguidos, muchos de ellos querían regresar al judaísmo. Había un problema entre los cristianos hebreos latente y muy fuerte. Unos desorientados, otros desanimados, y uno dice: ¿qué hago? ¿Ahora qué hago? Por eso una de las exhortaciones los anima a ellos para estar alerta y les dice: por lo tanto es menester, es necesario que con más diligencia, que con más cuidado atendamos a las cosas que hemos oído. Porque acaso no nos escurramos. Hermanos, tenemos la palabra y ya nos hace ese recordatorio de ser diligentes. ¿Qué momento tenemos? La palabra. Hay que ser diligentes. Hay que pedirle al Señor que abra nuestro entendimiento para que no terminemos como. ¿Se ha subido usted alguna vez a un tobogán? Y una vez que uno ya va en camino, que dijo: no, me quiero regresar y voy para atrás. ¿Verdad que no? Una vez que ya se comienza a deslizar, ¿hay regreso? No, ya no. Por eso uno alerta, hermano, por favor, iglesia, por favor. Es como un carro sin freno en bajada. Lo único que lo va a detener es el desastre. Por eso les decía a ellos, en medio de estas aflicciones, es necesario, es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. No era la única exhortación que él quería que ellos tuvieran presentes por el bien espiritual de ellos, sino también, amados hermanos, otra de las exhortaciones, a más de esta, no perder la confianza. Hebreos 10:35. Vamos a leerlo. Hebreos 10:35. Dice la Escritura. Leemos, dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón. Otra exhortación a la iglesia, a cada hebreo, a cada uno de ellos, amados hermanos, que estaban luchando, que ya no querían. Dicen: no, pues es que ya las luchas son muchas, las aflicciones. Y viene la exhortación: no pierdan su confianza, que tiene grande recompensa, grande remuneración de galardón. Y los estaba animando. Hermano, ¿en quién está la confianza de usted? ¿Sí está en Cristo? Y así uno dice: mi confianza está en el Señor. Mi confianza está en el Señor. Ahí están, amados hermanos, el porqué del ruego, el porqué de la súplica. Y que soportaran la exhortación, que no la olvidaran, que no la rechazaran, que la abrazaran, que la practicaran. Y aquí pues tenemos otra: no perdáis vuestra confianza. Porque hay algunos que dicen: no, pues es que yo ya no sé ni qué.
¿Cómo que no sabe ni qué? Nuestra confianza está en el Señor. Él es nuestra esperanza. Bendito es su nombre para siempre. Otra de esas exhortaciones: despojarse de todo lo que estorba en la carrera cristiana. Despojarse de todo lo que estorba. Estamos en una carrera de la tierra al cielo. Y entonces en el capítulo 12 les está diciendo, amados hermanos, 12, 1 y 2, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Hermano, es muy fácil olvidarlo. En medio de los problemas es muy fácil olvidar lo que Dios nos ha mostrado a través de su palabra. Y esta es otra exhortación. Después de habernos presentado Hebreos 11, con todos los héroes de la fe y teniendo tantos ejemplos de hombres y mujeres que fueron fieles, que permanecieron, Él hace alusión a ellos diciendo: tenemos nosotros también en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, un montón de ejemplos de hombres y mujeres que permanecieron fieles al Señor. Y entonces le dice a los hebreos: dejen todo el peso del pecado que los rodea. Esa es una realidad. Si de algo estamos rodeados, ¿de qué es? ¿Del pecado? Pecado por aquí, pecado por allá, pecado por allá. En la escuela, en el celular, en el internet, en el trabajo. Oigan, hebreos, y no digan que no, les habla Él. ¿Qué hacemos? Despójate, sacúdete lo que te estorba, porque estás corriendo mal. Te ves fatigado, te ves cansado en la carrera cristiana. ¿Qué no sabes que Él es el que da esfuerzo al cansado y que multiplica la fuerza al que no tiene ninguna? Los mancebos, es una realidad, se fatigan y se cansan, y los mozos flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Pero había hebreos cansados. Había hebreos que en la carrera estaban siendo estorbados por ciertos pecados de los cuales tenían que despojarse. Por eso es que les dice, amados hermanos, otra de las exhortaciones, dejando todo el peso del pecado. No usted cuando su computadora le entra un virus y se pone muy lenta, ¿qué hace? ¿La tira y compra otra nueva? Eso la limpia. Algunos que tengan mucho dinero, yo sí, hermano. Bueno, tiene mucho dinero. Pero por lo general lo que hacemos es ¿qué? Es limpiarla. El cristiano tiene que estar limpiándose continuamente. Si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios ¿qué? Mentiroso, y la verdad no está en nosotros. No hay ni uno aquí, ni uno de ustedes, ni yo, que no tengamos la obligación de venir todos los días confesando nuestros pecados a Dios. ¿Qué es lo que te está estorbando? ¿Cuál es el pecado que te está estorbando?
Dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia. Sigue adelante, no te detenga. Sigue adelante, deja el pecado, deja lo que te estorba. Hebreos, y ahí estaba en ruego de todas esas exhortaciones. Por favor, no te quedes ahí estático. Muévete, por favor. Ay, es que ya no puedo. Eso ya lo sabemos todo. Pero es que no es tu fuerza, es la fuerza de Dios. Despójate del pecado que te rodea y corre con paciencia la carrera que tienes por delante. ¿Se acuerda cuando el profeta Elías ya no quería nada y ya quería que el Señor que le quitara la vida? Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. Ya, Señor, ya está aquí. No, pues lo que había enfrentado no era cosa fácil. Y hay momentos muy difíciles en donde uno le dice, Señor, ya, llévame contigo. Señor, ya, ¿para qué estar aquí? ¿Y qué le dijo el Señor al profeta Elías? Come y bebe porque ¿qué? Largo camino te resta. Tienes todavía una carrera por delante. Señor, llévame. ¿Qué llévame? Póngase a trabajar. Sirva al Señor. Levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Cuántos dicen amén? Sí, gloria a Dios. Cuando ya no tengamos fuerza, el Señor nos exhorta. Y le habla a estos hebreos que ya no querían avanzar, que se sentían cansados, que se sentían fatigados. Y les dice, pongan los ojos en el autor y consumador de la fe. En otras palabras, pongan los ojos en su compañero de carrera. Porque Él es el autor, pero también es el ¿qué? El consumador. Al inicio de nuestra carrera, ¿quién estuvo con nosotros? Cristo. ¿Y quién estará al final? Cristo. Entonces, ¿quién nos acompaña? Entonces, ¿qué temer? Que no se le olvide que Él va en toda nuestra carrera. Él va con nosotros. Aunque se sienta despedazado, sin fuerza, afligido, aunque se sienta solo, aunque se sienta de lo peor, Cristo está ahí, el autor y consumador de la fe. Ahí está el Señor, Cristo Jesús, el cual habiéndole sido propuesto gozo sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Porque ya había terminado toda su obra. Y su obra es perfecta. Y si su obra es perfecta y Él va con nosotros, entonces podemos avanzar y terminar la carrera. Así que nadie se detenga, y le está diciendo a los hebreos, por favor, ya. Y nos habla también a quién, a nosotros. Así directo, ¿usted no está avanzando en la carrera? Ay, hermano, es que no me he bautizado, apenas llevo 30 años en el Evangelio, pero son pocos, ¿verdad? ¿Qué le dijo Elías? ¿Qué haces ahí? Y así le dice a usted, ¿qué haces ahí? ¿Por qué no avanzas? Tienes que avanzar. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y no solo esto, amados hermanos, no desmayar por la disciplina ni menospreciarla también. Hebreos 12:5, ahí dice, y estáis ya olvidados de la exhortación que como con hijos habla con vosotros, diciendo, hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres de Él reprendido. 6. Porque el Señor al que ama y azota a cualquiera que recibe por hijo.
Bueno, ¿y a quién le es agradable esto? No, a nadie, a nadie. Por eso es que les decía, ténganlo presente. Estas exhortaciones, ténganlas presentes. No las menosprecien, no menosprecien el castigo del Señor. No, pues yo ya me voy porque estos hebreos. No. Es el trato de Dios. No menosprecies el castigo del Señor, tampoco desmayes. ¿Cómo le hacen los niños cuando los reprenden? Nos decía la hermana Claudia. Y cuando los reprenden y lloran hasta que se les va el aire. Como diciéndonos, si me mueres por tu culpa, mamá. Ay, qué mamá tan mala. No menosprecies el castigo del Señor. No menosprecies la disciplina del Señor. La disciplina no es otra cosa que una muestra del amor de Dios ¿a quién? A sus hijos. Y es una bendición. No desmayar por la disciplina ni menospreciarla. Levantarse con vigor. Hebreos 12:12, ¿cómo dice? Por lo cual que así alzad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y les decía a los hebreos, amados hermanos, los estaba animando a tener siempre presente, hermano, hermana, hermanos, todos pasamos momentos difíciles en los que queremos claudicar. Somos sometidos a la prueba del Señor, a la disciplina de Dios. Nos enfrentamos al cansancio espiritual. Por la razón que sea, y más de alguno ha dicho, ya no quiero. Y el Señor le dice, levantad las manos caídas y las rodillas, ¿qué? Paralizadas. ¿Qué no sabes que tienes una carrera por delante? Hay mucho que hacer. Y Él les dice, porque os he escrito en breve. Pero esta epístola, amados hermanos, está riquísima. Está diciéndoles que hay más palabras de exhortación y más que profundizar en cada enseñanza. Pero que por el momento tenían a su alcance los 13 capítulos de esta carta. Hoy la iglesia tiene a su alcance la Santa Biblia, donde Dios le exhorta continuamente a la fidelidad, a la santidad, a la obediencia y más. Pero es muy necesario que cada uno atienda lo que Dios le dice continuamente en su templo, usando a sus siervos. Santiago 1:21 nos dice de la siguiente manera: por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibid con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede hacer salva vuestras almas. Póngase de pie. Amados hermanos, así como a los hebreos Dios les habló, hoy le habla a usted con esta misma carta a los hebreos. ¿Cuál será su actitud? Como la de los niños que por un oído le entra y por otro le sale. ¿Su estado espiritual va a seguir siendo qué? ¿El mismo? ¿O vamos a ver la gloria de Dios en su vida? ¿Por qué? Porque somos transformados de gloria en gloria cuando nos vemos en el espejo del Evangelio.
Hermano, ¿van a seguir pasando los años y usted va a seguir en el mismo estado espiritual? ¿O va a venir a Cristo y decirle, Señor, quiero tener presente tu palabra? Transfórmame, Señor, de gloria en gloria. Ayúdame a recibir tu palabra, ya sea de exhortación, ya sea de promesa, de bendición, de reprensión. Ayúdame a recibir tu palabra. Por eso es que está escrito, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estamos en la carrera al cielo. ¿Necesita fuerza? Aquí está el que la da. Aquí está el que la da. No siempre como cristianos estamos en óptimas condiciones. Hay momentos difíciles. Y necesitamos venir a Cristo, la fuente de vida, de fortaleza. Por eso es que el apóstol decía, fortaleceos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Iglesia, que podamos tener presente la palabra siempre en nuestra mente y nuestro corazón, y que podamos ponerla por obra y que sigamos avanzando en nuestra carrera al cielo. ¿Quiere usted venir a los pies del Señor y decirle, Señor, yo necesito tu ayuda? ¿No lo cantamos? No puedo solo, mi Señor. Vamos a cantarlo. Venga a los pies del Señor, porque de alguna manera, amados hermanos, luchamos. De una o de otra manera estamos luchando. Lo que sí me espanta es que alguno deje de luchar. Eso sí espanta. Eso sí está grave. Vamos a luchar. Vamos a seguir adelante. Vamos a decirle, Señor, aquí estoy. Señor, hoy vengo a ti sin una gota de fuerza. Ni siquiera sé por qué estoy aquí o cómo vine. Ya no tengo fuerza. Pero ya el Señor le dijo, despójate. Ya el Señor le dijo hoy, levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas. Ya el Señor le dijo hoy, pon tus ojos en el autor y consumador de la fe. No puedo solo, mi Señor, obedecer tu dulce voz, porque yo sé que débil soy. No puedo solo, mi Señor, pero yo quiero obedecerte, mi Señor. Será en mi ser el grande honor. Dame más fe, dame tu luz, porque
Jesús. Pero yo quiero ver de tu gloria la eternidad. Quiero ser uno más de los que tengan de tu paz. Dame tu mano y pie, por tu camino iré. Dame tu mano y pie, por tu camino iré. Oremos. Padre bendito, en el nombre precioso de Cristo, nuestro Señor y Salvador, nos acercamos a ti. Te damos gracias, Señor, porque tú siempre nos hablas por medio de tu palabra. Te damos gracias porque nos dejas escuchar tu voz. Y tu voz nos alienta, tu voz nos anima, tu voz nos recuerda tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu cuidado hacia nosotros, por tu misericordia, Dios eterno. Gracias. Ayúdanos a tener presente siempre la exhortación de tu palabra, el consejo de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a todos y cada uno de nosotros, porque de alguna manera la iglesia está luchando, la iglesia está batallando. Estamos en esta carrera y no podemos detenernos. Tenemos que seguir adelante. Tú eres fiel con nosotros, tú eres fiel, Señor, y tu mano bendita ha sostenido nuestra vida hasta el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Has sido fiel. No nos dejes. Presérvanos. Aliéntanos. Confórtanos con tu gran poder. Y glorifícate, Señor, en tu iglesia. Glorifícate, Señor. Da nueva fuerza. Salva al que no es salvo. Obra por medio de tu palabra. Fortalece los corazones. Y síguete glorificando, mi Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. En tus manos nos dejamos. En tus manos nos abandonamos. Y sabemos, Señor, que tú seguirás glorificándote en cada una de nuestras vidas. Hemos llegado al final de nuestro servicio, Señor. Despídenos en paz. Que mientras distante unos de otros, la gracia de Cristo, tu amor incomparable, la comunión y participación con tu divino y santo Espíritu sea con todos nosotros, ahora y siempre. Amén. Amén. Dios les bendiga, amada iglesia. Dios les guarde a todos y les bendiga. Nos vemos mañana, si Dios nos presta vida. Tenemos nuestra escuela bíblica. Manden a sus niños a la escuela bíblica con la ayuda de Dios. Atiendan al consejo de Dios y en la tarde los esperamos, la escuela bíblica para mayores. A las 6 de la tarde iniciamos, aquí los esperamos con la ayuda del Señor. Dios les bendiga y continuamos con nuestra escuela bíblica el día de mañana. Dios les